Y qué mejor para entenderlas con gente que sabe en serio. Y está con nosotros Sabino Vaca Narvaja, ex embajador argentino en China. Sabino, gracias por venir. Ya ha venido otras veces. Por suerte, muchas veces. Así que, no, y es más, vino porque estábamos planificando en esto de la guerra comercial que vinieran junto con el ex embajador de Estados Unidos, Jorge Argüello. Jorge tuvo un quilombo de agenda, no pudo venir, pero dijimos, hagámoslo igual porque hay un montón de cosas y otro día hacemos nuestra propia Guerra Fría acá. Me encanta, aparte soy muy amigo de Jorge, así que sería muy divertido. Sí. Bueno, estaba hablando, pregunta, ¿no? Para alguien que conoce de política internacional y de la economía en el mundo, ¿podemos pensar esto que dice el gobierno de el quilombo que hay en el mundo, que ahora vamos a meternos, es imposible que nos afecte? No, para nada. Mira, lo primero, bueno, ya lo decía, ¿no? Perón y el corpus de la doctrina peronista, si vos no tenés caracterizado el esquema internacional, la primera política es la política internacional. Sí. Si vos no tenés caracterizada la política internacional en buen sentido, y vas a estar complicado para tu estrategia nacional. Sí. Entonces, el primer punto, Milei tiene varias distopías. O sea, si querés una parte más de distopía anacrónica o de moda en la parte, digamos, discursiva o de modos disruptivos, y otra más grave, porque lo que hay ahora es un reverdecimiento de ciertos nacionalismos por la fase que está el mundo, por la fase también en la que está China, y hay un esquema de proteccionismos y reverdecer de nacionalismos, algunos más hasta con ribetes fascistas, digamos, ¿no? Sí. Pero la distopía más extrema de Milei es que dentro de ese esquema de reverdecer el nacionalismo, que él aparte dice adherir, él tiene un capítulo libertario anarquista que está en contra de todos los movimientos que él apoya. Claro. ¿No? Empezando por Vox, que dice vamos a sacar la peseta, por países de la Comunidad Europea que dicen vamos a terminar con la Comunidad Europea, e incluso ahora con su ídolo Trump, ¿no? Yo creo que la primera enseñanza de esto es cuando vos te subordinás obscenamente, como lo ha hecho Milei, yo siempre digo, esto es mucho peor que el esquema de las relaciones carnales, pero mucho peor. Porque en el momento que Menem empieza el tema de las relaciones carnales, Sí. estaban, si quieren, los 90, Fukuyama diciéndose el fin de la historia, la caída del muro. Había un contexto mundial donde la mayoría de la intelectualidad, obviamente yo no estaba de acuerdo con eso, ni con Sí. la frase de Fukuyama, Pero había ganado Estados Unidos. pero claramente el ganador era Estados Unidos. Entonces, Sí. de nuevo, acá lo que hay que analizar es Estados Unidos, cómo nos fue en este tiempo, ¿no? Cómo nos fue con Inglaterra, cómo nos fue o sea, y ahí vas a sacar tus propias conclusiones en función de tu interés nacional. Entonces, fíjense esto, Milei hace todo el esquema de obscenidades mucho peor que las relaciones carnales que digo, porque rompiste con políticas de Estados, votando, acompañando a Estados Unidos y a Israel en la mayoría de las votaciones de Naciones Unidas, sacando a Argentina de un estatus que había tenido en materia de derechos humanos, de medio ambiente, de una legitimidad que había ganado en el esquema internacional, bregando por el multilateralismo, buscando un esquema de arquitectura financiera que no sea especulativa, sino que sea productiva, en un montón de hitos que con los cambios de gobierno lo manteníamos. O sea, Sí. vino Milei, rompió eso y como un espejo empezó a salir del acuerdo climático, ahora de la Organización Mundial de la Salud, a salir del esquema también de Naciones Unidas, me falta uno, era el acuerdo De la OMS. de la Organización Mundial de la Salud, Sí. como espejo reactivo, o sea, y fíjense cómo termina, todos los deberes comprando esta escandalosa compra de los aviones usados que el ex embajador de Macri, Diego Velar, compraron Falcon viejos, ¿no? O sea, da señales de subordinación como nunca había pasado en la historia de la política argentina y te responden, como Claro. esta frase, te hablé con el corazón y te responden con Claro, el porque bolsillo. eso te iba a decir, no nos sirve, vos decís, ponele, no estoy de acuerdo, pero me subordino a Trump. Digo, es un nuevo estado norteamericano, sumame una estrellita, qué sé yo, pero sumame los beneficios. Pero es que en la historia, cuando vos te ¿Nos da subordinás, además de perder soberanía y autonomía, perdés decisión. Claro. Entonces, estamos en el peor de los mundos, porque tenemos un Milei que admira a Trump y Trump toma medidas permanentemente. Muchas tienen que ver con China, porque el arancel del aluminio y el acero tiene que ver con China, que es un gran competidor, y acá pasa internamente, Milei tiene esta contradicción. Varios de los grupos concentrados de Argentina lo apoyan, entre ellos Techín, que tiene el directorio en YPF, ha ocupado muchos lugares en el espacio y político de Milei, y de hecho han participado varias de estas corporaciones en la letra chica de los las acuerdos leyes que se han firmado Sí. Y los decretos que ha hecho Milei. Y sin embargo, le empieza a afectar por el tema industrial. Claro. Porque como decís, o sea, si vos no tenés un Estado que proteja el esquema industrial, y de nuevo, fíjense la relación con China, que también es un espejo de Estados Unidos.
Vos podés tener una relación inteligente con China, o una relación como la que está proponiendo Milei, que va a destruir el sistema industrial argentino, porque si vos abrís todas tus importaciones, y es algo que ni siquiera, como dijo Argüello con Estados Unidos, no te pedían tanto, y lo mismo con China. China tiene propuestas de relaciones bilaterales para cada economía. Por ejemplo, con Chile tiene Tratado de Libre Comercio, con Brasil y con Argentina tiene Asociación de Estrategia Industrial, porque nosotros decimos, no, tenemos que proteger el sector industrial. Y armás un esquema, obviamente yo creo que con China y con muchos países de Asia, además sos complementario. Vos lo decías en tu editorial, con Estados Unidos sos competitivo. Fíjense lo que costó, y aparte fueron como goles muy, muy chiquitos, Milei con la importación Macri con la importación de limones, que después se cayó, y esto del acero, que en su momento Macri lo corrige, pero yo creo que ahora en la fase esta que está Trump, no lo va a hacer como lo ha dicho, y el impacto no solo ahora con el acero y el aluminio, sino también con este esquema de los aranceles, porque él dice, bueno, vamos a cobrar los mismos impuestos. Argentina, aún con Milei, sigue siendo proteccionista, por suerte, en un montón de rubros. Hay que ver, como decís vos, con el Tratado de Libre Comercio, porque eso... Si avanza eso, lo desarmé. Para mí es un despropósito, de nuevo. Sos un país competitivo. Y acá hay otro ejemplo obsceno, el Mercosur y Argentina, sobre todo los gobiernos de Macri y ahora Milei, impulsó el Tratado de Libre Comercio. Está hace más de 20, 25 años trabajando el Tratado de Libre Comercio con la Comunidad Europea, que también somos competitivos. Y es un acuerdo que siempre se frustra. Acuérdense el llanto de Faurí con Macri. Sí. Ahora hay una reedición de eso, y eso no va a pasar, pero no va a pasar por Europa, porque Europa protege su sector agroexportador. Acuérdense, Francia, con un peso muy fuerte, eso después se tiene que votar en el Parlamento. Entonces, de nuevo, hacemos anuncios, y lo que termina pasando con estas cosas que se frustran, ganás un desprestigio en tus instituciones. Claro. Porque si el Mercosur está discutiendo una cosa hace 25 o 30 años, y no tiene sentido, entonces la gente empieza a decir, che, como se está cuestionando también en Occidente los sistemas políticos. Y te hago una pregunta, yendo al inicio de la charla, dijiste, lo primero es la política internacional. Si vos no estás mirando qué pasa en el mundo, es muy difícil que puedas organizar tu país. En términos globales, lo que hace Trump, recién dijiste que apunta directo a China. ¿Es parte de, digamos, de la disputa que viene hace largo, comercial y política por la hegemonía en el mundo, y nosotros vamos a quedar en medio de ese quilombo? Mirá, de nuevo, tenés que caracterizar el esquema internacional. Yo la caracterización que hago, y muchos geopolíticos, muchos analistas, es que hay una potencia que es Estados Unidos que claramente están en fase de declive. Sí. De hecho, vos fijate, después de la segunda posguerra, las instituciones que se arman en la segunda posguerra eran casi controladas por Estados Unidos y estaban en un esquema expansionista, con varias guerras continentales encaradas, con un esquema de imposición, y era como un faro también en términos de la libertad, la democracia, los derechos humanos, ¿no? Un faro, digo, en términos que vendía esa imagen. Digamos. Sí, de Hollywood, pero... exactamente. Ahora, esta fase, como le fracasaron todo ese esquema de instituciones, Estados Unidos, ¿qué le pasó? Porque acuérdense que acá en la relación con China arranca, China con esta ventaja de la mano de obra barata, se radican muchas empresas, incluso también el sector automotriz alemán, y China... en su primera fase de desarrollo dice, perfecto, radíquense, yo les doy mano de obra barata para que produzcan y se radiquen, les doy exenciones impositivas para que se radiquen, pero tenés que asociarte a empresas chinas y me tenés que transferir tecnología. Dos cuestiones que a lo largo de 40 años pasa China a liderar el segmento de las manufacturas, claro. Y ahora podemos hablar, si querés, de la parte tecnológica. Entonces, ¿qué pasa en el contexto mundial actual? China pasa a ser el proveedor de bienes manufacturados más barato del mundo, lugar que antes ocupaba Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, de nuevo, América para los americanos, o como digo yo, América para los norteamericanos, claro. Y el mundo para los norteamericanos, dice, pará, ya la globalización ya no es ventajosa ya no me para conviene. mí. Entonces, y acá volvemos a la primera presidencia, porque yo creo que hay que tomar mucho la primera fase de la presidencia de Trump, porque mi teoría es que fracasó en la primera y probablemente fracase porque está repitiendo las mismas acciones. Fracasó con la política de guerra comercial, acuérdense que él empezó poniendo aranceles, y fracasó rotundamente con el bloqueo tecnológico. Con los dos fracasó. Se fortaleció China en todo este proceso. Con la política comercial, el año pasado salieron los indicadores del déficit comercial entre Estados Unidos y China, y fue histórico. Fue mucho más grande que cuando lo encaró Trump. China le vende mucho más a Estados Unidos. Hay un déficit enorme, por eso empieza la guerra comercial y el embate que tiene Trump, y por supuesto con el impacto en el electorado, porque es una realidad, de nuevo, como dije, Estados Unidos perdió su fase industrial, perdió ser la manufactura más grande del mundo. Es entendible lo que hace Trump. Pero yo, si fuese norteamericano, lo hubiese votado Trump. Es peronismo de fase 1. Dice, bueno, hay que poner la fábrica acá, hay que generar laburo acá. Y hay que el problema es que el mundo no es el mismo. Claro. O sea, entonces vos arancelás,
y desarmás muchas cosas, las empresas ya son mixtas, tenés corporaciones. O sea, yo creo que el problema que está teniendo, y ahora en esta fase es más complejo porque Trump ha decidido poner a los tecnócratas, a las corporaciones en el poder del Estado. Es muy complejo eso, porque yo creo que parte del problema de la democracia es que las corporaciones habían tenido mucho más poder cada vez más que el poder político y ahora ya están conduciendo la política. Claro. Entonces estamos en una fase peor de esa etapa y de nuevo, la primera presidencia de Trump, acuérdense cómo termina este capítulo arancelario. Con el déficit más grande y el capítulo de bloqueo tecnológico con China liderando todos los segmentos tecnológicos, porque cuando vos lo bloqueás, obligaste a que sean creativos, bloqueaste a Huawei con el 5G, Huawei se orientó hacia la acumulación de baterías y a otros sectores, ahora China en esta fase produce sus propios semiconductores. Entonces, aparece un Trump que las dos medidas más fuertes que tomó en su primer gobierno fracasaron. Trump termina con la toma del Capitolio y con Biden, una persona mayor que ya en ese momento no se ubicaba mucho en espacio y tiempo, presidente. Entonces digo, acá está asumiendo una presidencia, tomando las mismas medidas, con victorias temporales, porque acuérdense, de nuevo, para caracterizar el hombre internacional. Entonces, Estados Unidos está en una fase de retroceso. Dice, bueno, ahora Naciones Unidas no me sirve más el esquema de la globalización. Acuérdense la que hace la primera presidencia de Trump, rompe el acuerdo transpacífico, con Shinzo Abe, su par de Japón. ¿Qué hace Xi Jinping y China? Dice, perfecto, nosotros vamos con el acuerdo transpacífico. O sea, esta cosa paradójicamente... O sea, China va agarrando lo que Estados Unidos deja. No, y va ocupando roles en el clima internacional, claro. y va fortaleciendo su región, y va por eso, en realidad lo que está haciendo Trump es imitar un poco el proceso chino. Dice, no, lo que tengo que hacer es fortalecer la región, industrializar, esto es muy interesante, y apostar a la tecnología. Acuérdense que una de las primeras medidas en esta segunda presidencia es el Stargate. Obviamente que se le pincha con la aparición de DeepSeek, que ahora podemos hablar, pero... porque yo creo que estamos viviendo una especie de burbuja tecnológica, como pasó con la burbuja inmobiliaria, no de Lehman Brothers, estamos en una fase y ahora vamos a desarrollar eso, pero Trump vuelve y dice, bueno, imitando un poco el proceso de China, dice, bueno, en esta fase yo tengo que tener mi zona, mi región muy consolidada. Y aparecen estos golpes de Canadá, Groenlandia, claro, México, Panamá, ¿viste? Diciendo, bueno, vamos al acuerdo famoso de Carter, cuando decía... Ellos ponen siempre, si afecta a la seguridad nacional, volvemos a quedarnos con el control de cada... La seguridad nacional de Estados Unidos es todo. Digamos. Yo digo, ¿por qué victorias de coyuntura? Porque, por ejemplo, con México le funcionó. Acuérdense que Canadá, México por el NAFTA tienen una complementariedad económica terrible y un comercio, un volumen comercial. Entonces, si él le pone 75%, 20% de aranceles, el impacto es muy fuerte. Entonces, de coyuntura, porque él... arma este esquema agresivo y vuelve para atrás, ¿no? Porque después con Sheinbaum vuelve para atrás con ese esquema. Lo mismo hace con Panamá. Panamá le dice, no, yo voy a desandar el camino de la franja y la ruta. Pero fíjense de nuevo, lo que se está desarmando es el espíritu de la filosofía de Estados Unidos. Tiene que sacarse la máscara, ir con un garrote y decir, si no lo haces, entonces ya... No es que el Estado que promovía un esquema de bienestar en el mundo, sino te está mostrando que lo único que promueve es el interés de sus ciudadanos. Yo tengo una duda en ese sentido, porque en esto de los aranceles, sobre todo al acero y al aluminio, poniéndole la fecha en marzo, se plantea también que pareciera ser como una estrategia de negociación, porque ahora va a tener, obviamente, a todos los diplomáticos pidiendo excepciones para sus países. De hecho, la Cámara Argentina de Acero pretende eso de Milei en su viaje, ¿no? Que consiga una excepción para la Argentina. ¿Lo ves así o crees que Trump va directamente con los tapones de punta? Yo creo que en algunas cosas Trump arma un esquema de negociación. Esta me parece que son generales. Cuando él asume, pone el 10% de aranceles a China, a todos los productos de China. Acordate que le había dicho 75, pone el 10%. Eso tiene un impacto comercial de casi 400.000 millones de dólares para China. Claro. China le responde parecido a como le respondí la primera fase. Le arancela el 10%, pero a sectores estratégicos de Estados Unidos, con un impacto de 20.000 millones de dólares. Puede decir, che, pero ¿por qué China no le hace lo mismo? Dice, China tiene lo que, ya acá lo hablamos, la paciencia estratégica. ¿Y por qué le funcionó? Porque en los sectores que está tocando, es en la industria automotriz, sectores que venden en China y que producen en China. Porque acá está la otra cosa paradójica. Los tecnócratas que llegó al poder, como Elon Musk, tienen sus factorías en China, por las ventajas, por esta ventaja. La complejidad que ahora Tesla, que produce y vende, créanme, vende muchísimo en China, porque China ya tiene, como venimos diciendo siempre, 400 millones de sectores medios. Entonces, son cuando Trump, acá hay que también desarrollar una cosa. Trump en su primer gobierno dice, bueno, vamos a desacoplar, ¿se acuerdan? Le vamos a ir a General Motors, a Apple, que vuelvan a Estados Unidos. Él intenta lo mismo que está haciendo en la segunda presidencia. Sí.
¿Qué le responden las empresas? Con el bolsillo. No, che, yo acá tengo mi mercado más grande, donde más vendo iPhone, le dice Apple, es en China. Claro. Claro, acá empezó a aparecer... Pero es una escala infinita. Pero por eso, 400 millones de sectores medios altos, ¿es toda la población de Estados Unidos? el doble de los sectores medios de Estados Unidos, y que ahora Claro. lo van a duplicar en 10 años. Créeme que China cumple los planes. Entonces, ¿cómo van a dejar ese mercado? China va a tener 800 millones de personas de clase media. En 10 años. O sea, ya cada año incorporan 50 o 60, depende de la A los fase. cuales nosotros, volviendo un poco a la Argentina, podríamos venderles cosas. Pero sin duda, pero no solo China. Yo acá quiero reforzar el esquema de los BRICS, Claro. porque de nuevo viene un evento muy importante para nuestra región. Probablemente tengamos en la región la nueva visita de Xi Jinping y todos los líderes de los BRICS, porque la cumbre de los BRICS se va a hacer en Brasil. Bien. Y ahora los BRICS son ampliados, y ahora además los BRICS acaban de incorporar la figura de asociados. Hay 40 estados asociados y pasa a ser el espacio geopolítico más determinante de países emergentes, Claro. donde están creciendo más los sectores medios, donde crece el consumo y donde tenemos la complementariedad natural argentina. Entonces, de nuevo, fíjense, caracterizamos las fases de desarrollo. Ahora, Argentina, y esto lo hablamos mucho con Argüello, no se tiene que pelear con ninguno. Claro. Está en un lugar natural, tenés que ver los intereses de Argentina. Entonces, bueno, caracterizás este mundo y decir, ¿cuál es el vínculo que me conviene a mí en función de mis vectores de desarrollo? Y por supuesto yo te diría, primero complementariedad, después no hay bloqueo tecnológico y después no tenés un garrote que te están pegando. Claramente son los emergentes. Sí. Están peleando por un esquema más multilateral de voces, por un esquema... Están O sea, en discutiendo el términos, tema de la moneda. Lo que vos estás planteando, a ver, objetivamente recuerdo, estamos hablando de don Sabino Vaca Narvaja, ex embajador argentino en China. Esto que dijiste recién, ¿qué le conviene a Argentina? Laburar con los dos. Con Estados Unidos lo que nos sirve con Estados Unidos, con China lo que nos sirve. ¿Estamos haciendo eso? Yo creo que es todo lo contrario. O sea, yo creo que Trump, además, es el talón de Aquiles de Milei. O sea, a Milei le nació el peor enemigo. Yo siempre digo, el peor enemigo uno es uno mismo, ¿no? Y yo creo que Sí. el peor enemigo de Milei claramente es Milei. Como que cuando se siente que Dios sobre la tierra o se compara con Messi, ahí digo, bueno, acá hay un problema. Y a mí no me gusta subestimar a nadie. Y acá le salió, en términos regionales, alguien que él admira, que le está destruyendo su sistema. De hecho, fíjense... Qué fuerte eso que dijiste recién, ¿no? El peor enemigo de Milei es Donald Trump. Es Donald Trump, es su talón de Aquiles. Digo, y fíjate, aranceles al aluminio y al acero con Techín, que es un socio activo del gobierno, que está planteando, porque aparte hay que decirlo, yo estoy también en esto con Techín, ¿eh? Argentina tiene que, a la industria siderúrgica, una industria estratégica que tiene que ver con la industria automotriz, la tiene que proteger, Claro. sobre todo con China. O sea, este esquema, acuérdense cuando se hizo el gasoducto Néstor Kirchner, obviamente los caños sin costura de China son 10 veces más baratos que los de Techín que se fabrican en Brasil. Pero ahí tenemos que salir con el esquema nacional desarrollista y con un esquema productivo, porque a China la tenés que mirar también como región, ¿no? No te sirve ya solo mirarla como Argentina, como decía, yo creo el más peronista de los uruguayos, Betol Ferré, el Estado continental industrial. O sea, tenés que mirarlo en escala. Y acá estás en el peor de los mundos, porque Milei está en una fase, de nuevo, la distopía de la distopía, porque es anarcoliberal. Claro. Ni siquiera está protegiendo a su industria, plantea un esquema liberal que le va a ir mal con China, porque te va a destruir, va a ser un industricidio lo que va a pasar en Argentina con esta apertura indiscriminada de importaciones, y sobre todo el que más le está afectando es Trump. Le afecta en lo político y le afecta Y en fuertemente en lo económico. Y te hago una pregunta. Yo contaba hace un rato de esta decisión de Trump de habilitar las coimas de empresas estadounidenses para quedarse con negocios en el mundo. Y ponen además específicamente minerales críticos, puertos de aguas profundas, infraestructura. Parece la taquigráfica de Laura Richardson, ¿se acuerdan cuando venía La generala estadounidense decía, que decía... ojo con el litio, ojo con los puertos? Bueno, pero el tipo lo firmó. O sea, no estoy contando nada secreto, está en la web de la Casa Blanca. Bueno, pero ¿qué le pasó el año pasado a Estados Unidos? Sí. Acuérdense, en la cumbre de la PEC, una cumbre creada por Estados Unidos, aparece Xi Jinping e inaugura el puerto de Shanghái, que es uno de los puertos más grandes y tecnológicos de la región. Perú tiene una economía que crece al 3%. El puerto Maduro la va a duplicar. O sea, va a Claro. crecer al 6%, va a crecer como los chinos, Perú, gracias al puerto de Shanghái. Acabo de decir la importancia que tiene ahora el Pacífico en términos comerciales. Entonces, claro, Trump reactivamente dice, che, Panamá, volvamos al protocolo, porque por ahí sigue siendo el puente Atlántico-Pacífico. Por eso yo digo, hay que trabajar sobre nuestros proyectos regionales estratégicos de Sí. infraestructura, corredores bioceánicos. Vamos ahora de la vía navegable del Paraná, Hidrovía, 5G, el Canal nosotros tenemos Magdalena, un- la claro. parte tecnológica. O sea, si nosotros no tenemos autonomía... Y acá hay otra cosa interesante. Acuérdense que Occidente fue muy crítico cuando le prohíbe el ingreso a Google porque no quiere abrir sus códigos, ¿no? Sí. Ella dice, lo mismo que le decía a las empresas, ¿querés industria automotriz alemana? Perfecto.
asociate conmigo y transferí mi tecnología. De repente ahora ya, acuérdense esta entrevista que le hacen a Trump 8 años antes, y la periodista china le pregunta por los autos BYD. Trump se le ríe en la cara. ¿Usted vio esos autos? Bueno, después le pide a Biden que se lo otorga 100% de aranceles a BYD porque le compite. De nuevo, yo soy liberal, pero cuando afecta a mis intereses... Trump no, Elon Musk. Perdón, Elon Musk. Bueno, le preguntaron, son muy amigos, ¿no? Son Casi medio lo mismo, sí. Ya uno no sabe quién es el presidente de Estados Unidos, pero... Va a haber un problema ahí de ego. Tremendo, tremendo. Todos lo vemos Ayer venir. me lo mandó estaba Elon Musk con su hijo, Sí. y el hijo le dice, ¿cómo le dice? Es una ironía lo del hijo. Que hace sentado en la silla de mi papá. Claro, pero es como toda una situación, y el otro lo mira... No, pero esto es otra cosa alarmante. Porque Pero pará, no- una cosa Sí, que quiero puntualizar es ese ejemplo que contaste. Elon Musk, que hace los autos Tesla, le preguntaron por unos autos parecidos chinos y se cagó de risa y dijo, son malísimos, qué sé yo. A los 5 años... BYD pasa a ser el auto eléctrico más vendido del mundo y Claro. más barato. En Y la septiembre competencia- anduve en un BYD ¿Están buenos? en Uruguay. Claro, en Uruguay. Ay, por favor, lo que son esos autos. Y cuando empiezan a venderse, va Elon Musk, que dice que hay que eliminar las restricciones, el Estado, la motosierra, y dice, ¿no le ponen un arancel para que no me compita? Pero para, es más gracioso, porque en China ellos tienen una promoción del 50%, o sea, Sí. porque están en zonas económicas especiales, reciben un montón de ventajas. Por algo, de nuevo, parte de la competitividad, y esto es el mundo, digo, imbricado, de la competitividad de las empresas estadounidenses tiene que ver con la relocalización en China. Claro. Gran parte. Entonces, después, claro, China hace su plan y dice, perfecto, yo te concedo esto momentáneamente, y acá hay que decirlo también, porque lo de China no es toda una panacea. O sea, como digo yo, como dice mi líder, no fue magia, pero tampoco fue gratis. O sea, el proceso chino tuvo un montón de marchas y contramarchas, Claro. y todo episodios muy complejos como lo de Tiananmen, pero es muy interesante estudiar lo de Tiananmen porque nadie dice a quién le pasó Tiananmen, ¿no? A Deng Xiaoping. O sea, el reformista, El que cambia la de China. de apertura. Sí, el que la cambia, yo igual, creo en la continuidad Sí. de todo el esquema chino, pero es verdad que la reforma de apertura y el esquema económico de apertura económico. Pero ¿qué pasó en ese proceso que China empieza a tener un crecimiento enorme? Inflación. Porque cuando creces, Claro. tenés inflación. Las tasas de inflación más grandes, la anterior a las protestas de Tiananmen, fue en el 88. Es increíble lo poco, y lo asumo incluso como autocrítica, lo poco que sabemos y hablamos de China, siendo además casi nuestro principal socio comercial. La otra vez que viniste contaste, si podés repetirlo, la cantidad de embajadas que tenemos, lo mal distribuida que está nuestra Cancillería. Una vergüenza. ¿Cómo es? 30 embajadas en Europa, 15 en Asia. Y particularmente con China hay cosas más llamativas. La Cancillería tiene una clasificación ABC para Sí. los destinos. No le quiero contar cómo está China. Beijing es C. ¿Qué quiere decir C? Es No. el peor. ¿Quién es A? Europa, Estados Unidos y Canadá. Entonces vos cuando clasificás, ellos hacen como una licitación. ¿Y eso nunca se cambió? No, nosotros empezamos el proceso para un B, porque decía, che, esto es un escándalo, ¿por qué? Claro. Porque venían los funcionarios diplomáticos, solo se quedaban 2 años. Porque, obviamente, es la A te quedás 4, es la A. y después, ¿por qué licitas un C? Porque después, si vos licitas el peor, te corresponde un A. Entonces, era puente. Obviamente, muchos diplomáticos, cuando iban a China, veían, como le pasó acá con Sí, BYD, claro. cuando ves el esquema tecnológico, decís, che, seguridad, todos estándares que cualquier occidental dice, estos son los valores que yo quería defender, llegan ahí, se dan cuenta de la expectativa y piden prórroga. O sea, nosotros tenemos mal orientada nuestra Cancillería en términos de nuestra. Yo creo que la nuestro Cancillería desarrollo. está diseñada para un mundo que no existe más, la Argentina, y muchos Claro. de la región. Nosotros, acuérdate cuando hicimos este Que congreso... se podría cambiar relativamente fácil, digo. muy es, rápido, che, no necesitas mandamos- ni decreto, ahí hay resoluciones internas, Sí. pero fíjense cosas muy básicas que no hay, creo que, discusión ideológica. Nosotros tenemos un cuello de botella enorme con el tema de las visas, el otorgamiento de visas para turistas chinos. ¿En serio? Demora Argentina casi un mes. Turistas chinos que hoy son el turismo emisor que más gasta promedio. ¿Y para el turista al yanqui? año. No, pero fíjate esto, cualquier país de Europa le otorga la visa de las embajadas que están en China en una semana. Argentina se la otorga en un mes. Claro, los europeos dicen, che, es el que más gasta promedio en el mundo Claro. de turismo, vienen, compran las grandes, porque aparte son, como con China tuvo este ascenso tan grande, tiene un montón de nuevos ricos y compran marcas y son muy consumistas. Entonces, esta gran dinámica de consumo se la gana Europa y muchos países que tienen este esquema. Nosotros iniciamos un proceso para hacerlo, pero aún hoy tenés un esquema muy complejo y el cálculo que habíamos hecho nosotros era, vos tenés pico en Argentina de 70.000 turistas al año, lo máximo que llegaste.
podrías en 3 años tener 1 millón con un plan de visado Chinos. más rápido. Chinos. Imagínate con 1 Un millón millón de chinos acá consumiendo. al año, un esquema que habíamos hecho con Aerolínea de trazar un vuelo más directo, con una escala en Auckland que reducía 10 horas el viaje, que es muy largo, que vos le permita pagar en el QR. Hace 10 años que China ya no usa billetes, ¿no? WeChat. QR, exactamente. Claro. WeChat, Alipay, entonces. Sí. Volvemos al capítulo de las tecnológicas. De nuevo, no fue magia. Cuando digo no fue gratis esto, porque tuvo costos sociales, Claro. pero lo interesante de esos reclamos que acá se dio, no, los reclamos de la libertad, no, era un reclamo conservador. Decían, che, yo no quiero este esquema de apertura tanto donde tengo niños trabajando en las fábricas, donde se me licúa el salario, donde hay una inflación enorme. Y fue decir, necesitamos más control del partido. Porque es interesante esa lectura, porque una tenía lectura, no, acá estaba una protesta democrática, que es verdad, hubo un componente, y acá hay que ver la historia china. Porque si lo vemos de nuevo con nuestros ojos, el proceso democrático más importante de China fue en 1949, porque es la primera vez que se vota. Claro. En los 5.000 años de estadio, dinastías, Claro. en 1911 que asume el Kuomintang, también que es una revolución contra la dinastía Qing, que es el eclipse de del proceso dinástico, no hubo elecciones, o sea, la primera elección real fue en 1949, o sea, visto para los ojos de China, el proceso democratizador más grande lo hizo el Partido Comunista Chino. Vos podés decir, sí, no es nuestra democracia liberal, no es un partido único, por supuesto, un montón de cosas, pero fue el proceso de elecciones más grande de la historia de China. Y volviendo acá, esto que hizo Estados Unidos, y bueno, nos vamos a meter vías navegables, puertos, infraestructura. ¿Cómo es el vínculo de la Argentina con China, digamos? ¿Eso qué les vendemos, qué nos dan? ¿Y cómo queda la Argentina, que es un lugar bastante estratégico también del mundo, en esa disputa, digamos? Porque también hay bloqueos de Estados Unidos para que China pueda estar en la región, digamos. ¿Cómo se da todo eso? Bueno, primero, voy a usar una frase de Milei. China no te pide condicionalidades, ¿no? Lo que confesión de parte, relevo de puerta, fue muy fuerte, porque acuérdense que cuando asume Milei, ellos tenían, nosotros habíamos usado parte del swap como crédito, 5.000 millones, y había que pagarlo. Sí. Y Milei, con todo este desprestigio, estos insultos que hizo incluso a la figura de Xi Jinping, le pide por carta, che, prorrogame esto, que se prorrogó, o sea, en junio se le vencen estos 5.000 millones, tiene que pagarlos. Se están pagando los intereses, tiene que pagarlo contante y sonante. Fíjense este drama que Milei hizo el ajuste más brutal de la historia argentina y más rápido, y terminamos con las reservas yéndose, con la erosión de todos los salarios de la jubilación, del empleo público, del empleo privado, con un industricidio en el peor de los mundos y con el mismo estancamiento de las exportaciones. Entonces, volvemos a la relación con China. Nosotros con China ya hace 16 años tenemos un problema estructural que es de déficit. ¿Por qué? Le vendemos, estamos primarizados, le vendemos alimento para los animales de granja. Hace unos años empezamos a vender un poquito más agregado, carne en gran cantidad. Entonces, en términos de monetarios a veces se equiparan, porque obviamente volumen es mucho más soja, pero ganás valor agregado porque en vez de vender alimento para los animales, vendés carne. Y obviamente compramos productos tecnológicos, manufactura, productos químicos, o sea, es muy asimétrica. Entonces, eso te da un déficit comercial cercano a los 9.000 millones de dólares en el pico máximo. O sea, terrible. Ahora, no me puse a estudiar qué pasaba con la región nuestra, que tienen también una relación primaria con China. Brasil, Chile, Perú, superavitaria. Todos tienen superávit menos Pero nosotros. un gran superávit. El caso de Chile, casi 25.000 millones de superávit. Entonces, vos decís, che, ¿pero qué está pasando acá? Minerales, muchachos. Vos fíjate, Brasil, el 40% de su relación comercial y lo que exporta China es mineral de hierro. El 89% de lo que exporta Perú en el vínculo comercial con China es oro y plata. El 83% de lo que exporta Chile, cobre. ¿Cuánto exporta Argentina en su relación de minerales? 4%. Minerales. 4%. O sea, Argentina tiene el doble de litio que Chile y casi la misma cantidad de cobre. O sea, compartimos la cordillera. No exportamos cobre, eso es increíble. Entonces, fíjate, de nuevo, por lo menos deberíamos estar como Chile. O sea, acá yo siempre pongo a Chile como ejemplo para tocar el ego argentino porque exporta mucho más todo. Salmón, vino, cereza, cerdos, tienen granjas de cerdos grandes. O sea, es realmente escandaloso y yo en la última publicación digo, tenés que reformar tu servicio exterior, tenés que trabajar sobre tu comercio exterior, la vía navegable, el canal Magallanes, los corredores bioceánicos son proyectos estratégicos fundamentales. Esta locura de privatizar el Belgrano Cargas, cuando tuviste financiamiento chino enorme, que es la parte de transporte de todo tu sector productivo, es una locura porque ya sabemos que no son rentables. O sea, como decíamos de las compañías acompañadas por el Estado, acá tenés que tener un esquema de apuesta a infraestructura muy grande para poder salir de esta gran brecha que tiene histórica Argentina de que no puede exportar más. Tenemos un cuello de botella de 80.000
Nosotros llegamos a un pico en el 2022 de 88.000 y ahora con Milei se estancó. Entonces, fíjate la paradoja. Liberalizaste todo, le diste un RIGI que era un esquema leonino de concesiones increíbles, no te vienen inversiones. Con nosotros que teníamos realmente complejidad económica grande, 12 tipos de camas, te puedo hacer un... Vinieron 5 empresas, esta empresa que se acaba de juntar Milei y yo vino con nuestro gobierno a invertir en litio. Y además nosotros le exigíamos, porque tenemos esta cuestión virtuosa con los minerales, les exigimos, no, vos querés venir a invertir, vos acá tenés que asociarte con YPF Tech. YPF Litio. Claro. Porque nosotros queremos buscar valor agregado porque tenemos industria automotriz, no tiene Chile ni Bolivia, Argentina tiene industria, podemos armar una reconversión. Podemos hacer lo que hacían los chinos, BYD, Chery, quiero decirles que 300 marcas automotrices tiene China, porque hoy China produce 33 millones de autos por año, en la última estadística. Esto es más que Estados Unidos, que Europa, que Japón y que Corea del Sur juntos. De esos 33% de autos, de volumen de autos del mundo, el 40%, no, el 33% de todos los autos que se producen, el 40% de ese 3 son autos eléctricos, o sea, lidera la electromovilidad. Entonces parece este esquema comercial donde, por eso Biden le da este esquema. Entonces lo que te quiero decir es que en ese esquema nosotros podríamos decirle a varias compañías chinas, radicate en Argentina, asociate con nuestra gran industria automotriz y empecemos a trabajar en la electromovilidad porque tenemos 2 de los minerales estratégicos. No solo el litio que podrías hacer. Y sabemos hacer autos. Por eso te digo, que no es litio podrías armar la celda, ponerle que ahora no tenés toda la tecnología para hacer la batería entera, pero sí celda, te insertás en las cadenas globales de valor y después tenemos el cobre. El auto eléctrico usa 7 o 8 veces más cables de cobre que el auto a combustión. Entonces, de nuevo, Argentina no es rica, no es grande por nosotros, quiero decirlo, porque si nosotros nos pusiésemos de acuerdo, y acá hago un mea culpa con respecto a la política, porque vos sabés que yo soy muy crítico y creo que también Milei es responsable de la mala política nuestra. O sea, porque si vos no profundizás, o sea, Milei terminó siendo mucho más disruptivo en un montón de cosas que nosotros. Claro. Discutía ideología, tocaba puntos que eran incómodos, como la casta. O sea, yo creo que si la política no acusa ese recibo y no somos osados de decir, ¿cómo es esto de la vía navegable? O sea, y acá quiero hacer un poco de reconto porque acuérdense que esto se inició con el proceso nuestro. La concepción, vos tenés 5 empresas dragadoras con escala mundial. Sí. 2 belgas, 2 holandesas y una china. Ahora, estas 4 quieren asociarse con la China, de nuevo por escala. Es una de las más grandes del mundo. ¿Qué pasó en la primera licitación cuando se venció la concesión? Claro, estamos hablando ahora mediáticamente de lo que se conoce como hidrovía, es nuestro río Paraná, que es por donde salen el 80% de nuestras 89% de nuestras producciones salen por ahí. Y en este momento, hubo esta semana, fue uno de los temas importantes en medio de todo esto, de que se tenía que abrir el proceso de licitación para 30 años más, y se cayó todo porque es todo un escándalo. Yo creo que hay que hacer una investigación judicial al gobierno. Es escandaloso lo que se hizo. Pero vamos a la historia. A eso. Dos belgas, dos holandesas y una que china. son Yandenul y Deme. Sí. Que es la que se está enfrentando ahora. Pero fíjense el caso de Yandenul y Deme. Cuando vos hablas con los belgas y te pones a estudiar, Deme te dice, no se puede entender el crecimiento de Yandenul sin esta concesión escandalosa, porque ya escuché una entrevista de Franco. No ganaron la concesión, le regalaron la concesión por más de 30 años. ¿No? Estamos 30 años con la reforma del 94. Entonces, una concesión obscena, que la mantuvimos la mayoría de los gobiernos, por eso también hay que decirlo. Sí. Cuando se vence esa concesión, se llama un proceso licitatorio, ¿y qué hace? Acuérdense lo que les dije, 2 holandesas, Boskalis y Van Oort, Boskalis también apadrinada por Holanda y que se metió a competir, y la China, Shanghai Dredging. Entonces, en la primera licitación, los chinos se asocian con Deme. O dicen, bueno, qué mejor que ir con un actor local que conoce las costillas de todo juego. Y eso se presenta en el proceso licitatorio que en ese momento estaba la AGP, la Administración General de Puertos, que hace la licitación, Boskalis no se presenta, por una cuestión de escala, se presenta Deme con Shanghai Dredging y se presenta Yandenul, por supuesto, y el informe técnico desestima la presentación de Deme con China, con la empresa china. ¿Por qué? Una cuestión técnica menor. Escándalo. O sea, agarran, estamos hablando de empresas muy grandes. Agarra Deme y Shanghai Dredging y hacen una solicitada, esto está todo publicado, en La Nación Paralela y en Clarín, los diarios principales de tiradas y en varios diarios más, diciendo, esto es escandaloso, nos acaban de desestimar por una cuestión de una firma realmente irrelevante y nosotros presentamos 40% más barato. Fíjense el dato. ¿Cómo terminó? El gobierno desestima la licitación, porque realmente era también por eso digo que hay que revisar todas las cuestiones. Y queda desierta. Ahora es como dijiste vos en tu tutorial, ¿quién se benefició? Yandenul. Y porque mantuviste, porque el problema con las dragas es que vos no podés
dejar de dragar. Claro. O sea, es un gran lío porque la sedimentación está permanente y además Claro, quiero para decir, que el que no conoce, los barcos tienen que pasar, para Exactamente. pasar hay que dragar el río, o sea, y cuanto más lo dragues y mejor esté dragado, más carga pueden tener los ahora barcos. vos tenés que para que tener barcos más calado. anchos porque Sí. no tenés la profundidad del calado para los New Panamax, el tipo Y se de- cobra un peaje. No, claro, pero Y tenés el control de los puertos y el control de tu comercio exterior, o sea, es clave para la volviendo al Argentina. esquema regular, yo trabajaría un esquema de asociación Estado-Estado. Y le diría a los chinos, che, armemos una sociedad con una empresa estatal argentina y asociémonos con una de las dragadoras más importantes y armamos un esquema Que lo controle el revitalicemos, Estado. ¿no? Pero revitalicemos nuestros puertos, hagamos un fondo fiduciario, generemos esta Shanghai Dredging, cuando vos ves lo que hizo en el dragado en el Yangtze, que es la que dragó el Yangtze, tenés ciudades como Wuhan, famosa por el que como Chongqing, y son kilómetros y kilómetros porque, también hay que decirlo, el comercio mundial es marítimo. Entonces, tener un esquema de vía navegable bien aceitado, yo le sumaría a esto lo del canal de Magdalena, que también es estratégico, que ganás soberanía porque dejas de que pase por Punta de Niño con control de Uruguay. O sea, yo lo vería como una cuestión integral y que, como decís vos, tiene que ver con tu soberanía económica y política y tu control del comercio exterior. Y lo podés hacer con un sistema privado Mixto. estatal, ¿no? Sí. Ni siquiera necesitas, porque yo creo que no tenemos alcance aún para hacerlo solo con el Estado. ¿Qué pasa con qué hace este gobierno? Por eso digo que es escandaloso. Porque el primer capítulo, vos lo planteaste muy bien editorial, pero el primer capítulo es que desestima la participación de los chinos. Pónganse que el primer pliego decía, no puede participar una empresa que esté vinculada al Estado. Bueno, la mayoría de las empresas, No. acabamos de decir el rol del Estado en la dinámica. Bueno, esto es muy complicado en términos jurídicos. Yo creo que parte de esta desestimación, además de Se dieron como cuenta decís que vos, hicieron un cagadón. no, y se les iba a complicar muy grande porque YPF tiene participación estatal y participa en Claro. licitaciones internacionales. Y Shanghai Claro. Dredging y la compañía madre Shanghai de que CCC ha participado en licitaciones internacionales de YPF. ¿Cómo la puedes Sí. excluir ahora? Estaba claramente orientada a Y Yan Denul. Techín tiene acción, Bueno, el Estado es pero todo, accionista te puedo de Techín. nombrar. Entonces, O sea, todo- jurídicamente era una obscenidad o sea, que no- hicieron una barbaridad jurídica para dejar afuera a China. como no podía entrar la China, va solo Deme. Y Deme Genial. empieza a hacer artículos, decir, che, están armando, bueno, hubo un informe de la Procuraduría, dice, armaste la licitación a modelo de Yan Denul. Claro. Claro. Entonces, cuando vieron que se levantaba un nivel de obscenidad, que ya obviamente tenía ribete geopolítico, porque estaba Holanda, estaba, lo que les digo, terminan desestimando, o sea, yo creo que le dicen a Yan Denul, no te presentes, total, vos te quedas con la concesión, con la Claro. asociación. Sí, o sea, sí. que es lo que vos dijiste, Sí, es pero así. era más cantado. Entonces digo, Sí. son las cosas que hay que discutir en términos estratégicos y Sí. un resumen de eso. Si nosotros agarramos 5 sectores de Argentina, les dije lo del mineral vinculando a la electromovilidad, el energético que está incipiente, muerta, todo. yo lo vincularía al sector, por ejemplo, del gas a ser fertilizante, como había un proyecto con China, y muchas cosas más. El tema agroexportador que funciona le haría muy fuerte el componente biotecnológico. ¿Cómo buscar valor agregado en cada uno de estos grandes procesos? Economía del conocimiento. Argentina exporta componentes nucleares a China, tiene startups, que, por ejemplo, de nanosatélites que hacen convenio con China. Así hay un ecosistema enorme científico-técnico. Y la última es el turismo. Yo te pregunto, ¿qué problema ideológico tenés con estos 5 sectores? ¿Qué discusión? O sea, si nosotros no empezamos a construir políticas de Estado, ahora, estos 5 sectores, volás. O sea, créeme que volás. Obviamente hay un esquema de maduración, porque el esquema de inversión del litio, fíjese, Ganfeng Litio, que lo recibe Milei, recién ahora empieza con 20.000 toneladas de carbonato de litio, y lleva un proceso de 2 años, o sea, lleva su tiempo de maduración. Sí, sí. Y yo creo que, obviamente, toda la parte del norte, yo digo, va a ser Dubái, porque la verdad que las grandes reservas de litio, ni hablar cuando empiece lo del cobre, porque realmente son minerales estratégicos, y Argentina tiene una riqueza realmente limitada. Con estos 5 ponentes vos podrías estar teniendo un ingreso de divisas enorme. Claro, Solo sin turismo. endeudarte. Sí, no solo sin endeudarte, sino Estamos tratando. con turismo vos le podrías decir a los argentinos, che, viajen por el mundo, te voy a subsidiar que viajes por el mundo porque me viene 1 millón de chinos. Claro. O sea, Yo tengo una pregunta justamente en relación a estas políticas de Estado y también los cambios estructurales que propone Milei, no solo interiormente, sino en esto de la política exterior. ¿Cuánto nos perjudica este alineamiento tan directo con Estados Unidos, no solo de cara a este gobierno, sino de cara a pensar otra alternativa que diga, bueno, quiero volver a estas negociaciones no solo con China, sino con el bloque de BRICS y demás? ¿Qué tanto nos perjudica esto o nos cierra esas puertas? Bueno, es tremendo porque, como decíamos, China es nuestro segundo socio comercial, pero también Brasil es nuestro... Fíjense el lío que hay con Brasil. O sea, el espacio de los BRICS están nuestros principales socios comerciales actuales y en potencia, como India, que está creciendo. O sea, de nuevo, son los mercados que más están creciendo, que más están incorporando sectores medios y que tienen tus mismos problemas, que no te van a frenar, no te van a poner bloqueo de tecnología. Y están discutiendo algo que para mí es el corazón,
que es el intercambio de sus propias monedas. Claro. Porque otra grande de las cosas que Estados Unidos, con este gran esquema, volvemos al tema especulativo. Las tecnológicas, de nuevo, no fue magia. Cuando empieza el proceso de la República Popular China en el año 49, el 90% de la población era campesina. El sistema educativo era una catástrofe. Claro. Entonces, China empieza con 3 políticas muy interesantes, el programa Antorcha en 1988, el programa Made in China 2025, que el eslogan, yo siempre lo digo, es vamos a pasar en el 2025 del hecho en China al creado en China. Y vino el eslogan. Y lo concretaron. Y otro programa de Innovación 2030, donde dicen, vamos a trabajar sobre 5 sectores tecnológicos. Computación cuántica, inteligencia artificial. Bueno, todo este proceso, hay un incentivo muy grande en las universidades donde en la primera fase los chinos iban a estudiar afuera. Con un programa muy inteligente de repatriamiento, de repatriación de cerebros, que empezó medio flojo, 30%, y termina el 80% volvían a China a incorporar lo que habían estudiado. Y después, fíjense este ejemplo de DeepSeek, porque acá pasa la tercera generación. Si no se enteraron, DeepSeek es una suerte de una inteligencia artificial generativa, claro. De modelo de lenguaje. Que salió a tipo competir ChatGPT, pero gratuita. Claro. Liang Wanfen tiene 39 años. Él primero hace una aplicación vinculada al esquema financiero, porque el chino invierte mucho en el esquema de las finanzas internas de China. Sí. Y después, buscando el tema de modelos humanos, se mete con el tema del lenguaje generativo, porque él dice, acá se puede crear un cerebro, o sea, una cosa alucinante. Pero esto quiero decir con Liang, que es el CEO de DeepSeek, porque es el grupo dueño de los CEOs de esta empresa son jóvenes todos de menores a él, 39, 38, y son todos graduados ya en China. De nuevo, fíjense, primero se van a estudiar, después lo repiten, y después el programa Antorcha y Made in China 2025 dice, vamos a agarrar 50 universidades y la vamos a poner en los estándares mundiales. Hay muchos mensajes en el chat de que están empezando a conocer cosas de China. Es increíble, vuelvo con algo que no sé, creo que en la secundaria no me nombraron a China. No. Es como que no. En el sistema universitario, de nuevo. Yo te iba a decir, yo estudié economía y no me enseñaron a China. Nosotros teníamos una optativa que era un cuatrimestre que lo hacías en verano. En global en Asia. Que se llamaba China, Corea, Japón. Claro. Esa era la optativa que yo tenía en mi carrera de ciencia política. O sea, China, Corea, Japón. China, Corea, Japón. Claro. En un mes. Claro, hermoso. Porque era una típica materia de verano, China, Corea, Japón, para sumar materias. Ya que tocaste ese tema, ¿sabes cómo se llama el área que lleva China en la Cancillería Argentina? ¿Cómo? Diallo, Asia y Oceanía. Una vergüenza. Tenés un área que lleva América del Norte, o sea, Estados Unidos, y un área que trata a China dentro de Asia y Oceanía. De todo, claro. sí. Es una vergüenza. Pero, porque, es muy difícil dar estas discusiones como vos te estás intentando dar públicamente en la política, si toda la sociedad no conoce o sea, saben que existe un país por allá y que les dicen que es comunista, qué sé yo, y posta, hay que reformar también los, no sé qué pensás vos, pero los planes de estudio del secundario. Bueno, yo estoy dando una batalla de divulgación. Logramos crear la primera maestría en estudios de vinculación con China en la Universidad de UNPAD, de paso a paso la propaganda, porque hasta el 28 estamos con una segunda camada. La primera camada fue espectacular en esta gran crisis del sistema universitario que yo denuncio, porque no es casual. Fíjense, DeepSeek, hablamos de cómo se fortalece el sistema universitario científico en China. Acá se está desmantelando y es una vergüenza, porque imagínense si nosotros hubiésemos comprado estos casas que aparte fueron usados, que los informes de la Fuerza Armada decían son mejores los chinos, tienen tecnología autónoma. Nosotros, acuérdense el bloqueo tenemos con los miembros de la OTAN, acabamos de comprar aviones de la OTAN. Cuando tenés el gran problema en la Patagonia del fuego, podrías haber comprado aviones hidrantes, o podrías haber, o sea, desfinanciás el sector educativo y tu plan de manejo del fuego y comprás un componente militar, que yo creo que hay que comprarlo, pero en este momento. O sea, era como que lo hubiésemos comprado nosotros en la fase de estrés, de quilombo de divisas que teníamos, y nos hubiesen, imagínate, más si se lo compramos a China. Pero lo que vos decís es fundamental. Nosotros tenemos una mirada absolutamente eurocentrista. Incluso a mí, les quiero decir, y quiero confesarlo, que venía estudiando mucho China, el idioma, cuando llegué a China me di cuenta que no sabía nada. Claro. Pero porque iba a las provincias chinas, y son universos en sí mismos. Claro. O sea, Guangdong, 120 millones de habitantes, 3 PBI de Argentina, Jiangsu igual, te vas a provincias más alejadas en el oeste, 90 millones de habitantes. No, yo le pregunto a los oyentes, nombrame 4 o 5 regiones de Italia. Claro. Todos lo saben, ¿no? Sí. El centro, Nápoles, Sicilia, qué sé yo, los del norte. Nombrame una provincia de China. Shanghái, Beijing, pero que son municipios, porque China tiene 23 provincias. Nombrame 4 provincias de China. Está muy bueno. 23 provincias. 23 provincias. 5 regiones autónomas, que eso es interesante porque tienen 56 etnias.
La etnia mayoritaria es la Han, y después tiene 55 que hablan otro idioma, tienen otra cultura. Por eso yo me encontré con un universo... Sí, pero y acá reivindico un apellido que, discúlpeme la digresión, Macri, no por Mauricio, sino por Franco. Es muy estimado, con alta estima, Mirá. Franco Macri. Claro. Yo me vinculé, acuérdense, con Cheri, que también... Cherry Songma fue uno de los grandes negocios. No, él está, es muy querido Franco Macri. Acuérdense este episodio muy gracioso en el G20, que aparecía cuando lo convocan y en las figuritas de los presidentes ponían la cara de Franco, Ah, no de sí, Mauricio. sí. ¿Se acuerdan de eso? Sí. O sea, No me pero tiene que ver acordaba con de eso. la verdad, Maravilloso. China respeta mucho a la gente que va y se radica en Argentina y pone su... Por eso yo siempre recomiendo al sector empresarial argentino, pónganse de ahí, vincúlense, porque lo valoran mucho. Y Franco Macri fue, la verdad, que vanguardista en la relación con China, con su momento también Carlos Espadón, uno varios, pero Franco Macri fue uno de los que vio y es muy querido en China. Y yo creo que también, acuérdense que Macri al principio tenía tensiones. Fíjense que acaba de recibir Franco a la empresa Gesouga, ¿no? Que es la de las represas del sur. Macri empieza con tensiones, el tema medioambiental, y en el primer viaje que hace, acuérdense que él viaja con Gerardo Morales, le pide un proyecto muy bueno, que es el de Caucharí, que es el parque fotovoltaico hoy más grande de la región latinoamericana, que está también a mayor altura, y que está ya y fíjense esto de la infraestructura que financia China, ¿no? Y le pide ese financiamiento. El presidente Xi Jinping le dice, sí, pero vos cumplís los compromisos asumidos, Que ya hay que hacer estaba, represa. claro. Y acá va a ser igual. Entonces, fíjense, hemos perdido un año de tiempo. Sí. Nosotros teníamos un listado de 10 proyectos estratégicos, Atucha, AMBA 1, todos que tienen que ver con generación de energía, con red de eléctrica. Todos proyectos que generan empleo, que son de inversión, que te financia China a tasas muy baratas. Sí. ¿Qué le está pasando a este gobierno? De nuevo, hizo un ajuste brutal con un impacto en la industria y en la sociedad terrible para no ir a nada. Tenemos déficit de reserva y tenemos una inflación que dice, no, son récord, pero está estancada. Claro. El pico que yo dije que hubo lío en China con la inflación es 18% anual. Claro. Imagínense. Sí. Y obviamente que si vos no tenés crecimiento, podés planchar la inflación. Claro. El desafío es Crecer que no haya inflación con crecimiento. Total. Y vos, el otro punto, Argentina debería duplicar sus exportaciones. Duplicar. Y no es un desafío difícil. Yo te digo, yo les puse el ejemplo y a mí me volví loco con el proceso de China por el gran crecimiento que podía tener Argentina. Yo lo miraba siempre del desprisma. Claro, sí. En muy poco tiempo, China. Claro. En muy poco tiempo. Che, bueno, llevamos una hora hablando y yo tengo Perdón. 7 millones. No, Mal, se al abrieron revés. muchas puertas. Tengo Puede ser 7 otra millones hora. de preguntas más, pero Claro. ¿no querés ser columnista? No, y Claro, y hablamos de China. ¿Habrá Me China? encanta. Le cambiamos Me el nombre encanta. al programa, todo. ¿Habrá Yo China? ahora estoy haciendo una especie de larga marcha federal Sí. con respecto a esto de divulgar, como que yo coincido con el Es que, diagnóstico. re. Estoy yendo al Chaco, a la Universidad Popular del Chaco, ahora en 1 de marzo, justo a mi cumpleaños. Estoy yendo el 5 a la Universidad de Río Negro, Nacional Río Negro. Voy a ir a la Universidad de Tierra del Fuego. Estoy con los equipos, porque creo que las universidades también son Es que nos fundamentales. sirve Es el debate de las ideas. como país. Y después, insisto con esto que dijiste antes, no es vamos solo con China y dejemos a Estados Unidos Es de un lado. error Hay que agarrar aparte. todo. Aparte vos tenés que diversificar. Total. Si vos no diversificás, después aparte, la relación con China, créanme, es asimétrica. Sí. O sea, porque es un gigante. Entonces, Claro. por eso digo que es continental la estrategia. Total. Si vos no la haces continental, perdés. Sabino, nos vemos pronto, porque tenemos Asumo el previsto, desafío. yo les digo a los oyentes, además, decilo vos, vamos a hacer un día, Sabino, Vaca Narvaja, ex embajador en China, Jorge Argüello, ex embajador en Estados Unidos. Y vamos a seguir con este tema porque es realmente... Encantaría. Y tiene mucho que ver con la posibilidad de que tengamos un país. Pero tiene que ver con nuestro puesto. Digo, lo que hay que fijarse después de caracterizar el tema internacional, es el interés nacional, que es Total. y tener un proyecto de desarrollo. Otro gran problema, creo que ya es estructural, es que nuestros partidos políticos no discuten proyectos o doctrinas, son máquinas electorales. Entonces tenemos que, porque el corazón de la democracia en términos formales son los partidos políticos. Entonces tenemos que trabajar el debate de ideas, obviamente de nuevo, Hacia universidades, adentro también. pero también en los distintos partidos. Sabino, muchísimas gracias. Gracias de a verdad, ustedes. como siempre. Y coordinamos pronto vamos a hacer nuestra propia ONU. Acá, total, la ONU ya es un lío. Bueno, nos quedaron un montón de temas. Porque Por la verdad eso, que- sí. Pero bueno, prontito, por ahí la semana que viene o la otra que volvía Jorge Argüello de viaje, hacemos la cumbre. Perfecto, ¿Te parece? disposición. Che, gracias de vuelta. Muchas gracias. Sabino Vaca Narvaja, ex embajador argentino en China, síganlo, está la maestría, está en sus libros y es un tema que vale la pena, así que le vamos a dedicar bastante.
bastante próximamente. 9:25, breve tanda, tenemos para repasar los audios del día, vamos a hablar con Javier Alonso, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y hasta las 10 estamos acá, así que vengan a YouTube, no se vayan, dale.